Nicolás tiene dos papás. Es el primer cuento homoparental editado en nuestro país. La iniciativa, patrocinada por la Junji, no está exenta de cuestionamientos. Queremos conocer las posturas en relación a este texto y para eso vamos a conversar con el vocero del móvil, Óscar Rementería, y también con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Bienvenidos a ambos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Mónica. Primera pregunta, ¿se leyeron el cuento los dos, me imagino? Por supuesto. Yo no lo leí, pero lo escuché. Hoy ¿Cómo día así? en la radio escuché que lo leyó Daniel Matamala, precisamente en su programa Sí, radio. se llevó mi copia. En la mañana, y ahí él lo leyó en la mañana y yo lo pude escuchar. Yo no lo había Qué podido bueno que aprovecho de entregarte el libro. Muchas porque si van a estar llamando al ministro de Educación a dar explicaciones por un libro que no han leído, yo creo que lo mejor es leerlo primero. No lo Creo tenía, yo, así que... pienso yo. Ahora, pregunta, respondiendo al emplazamiento que hace Óscar. Cuando deciden llamar al ministro de Educación, y lo dicen ayer en la tarde, todavía no habías leído el cuento. ¿No había leído usted todavía el cuento? No lo había leído, pero déjame decir una cosa previa, ¿Cómo Mónica. se decide, se lo pregunto de inmediato, cómo, después va a tener tiempo para expresar otras cosas, pero sobre ese punto, ¿cómo se decide decir que hay que llamar a opinar a la Cámara de Diputados, informar a un ministro sobre un texto que no se ha leído? Mira, dos cosas. Primero, voy a partir un poco más hacia atrás y lo voy a llevar a lo que ha sido la discusión de la reforma educacional. Cuando nosotros hablamos de reforma educacional, lo que hemos venido defendiendo es la libertad de los papás para poder elegir la educación que quieren para sus hijos. Y aquí lo que hemos visto desde mi punto de vista por parte de la Junji, que ha firmado un convenio, ha hecho un convenio con el móvil para poder distribuir un libro que lo que busca es a niños, a niñitas de 4 años poder sentarlo a conversar sobre la temática de las parejas homoparentales, pero sin haberle pedido la autorización a los papás. Y para mí este es el eje central de la discusión. ¿Hasta dónde el Estado, porque sea dueño de los jardines de la Junji o de Integra, puede imponernos una mirada sin consultar a los papás cuando estamos hablando de niños que tienen 4 años? Yo entiendo, y esto, todas estas materias están tratadas, pero en la enseñanza básica ya está el currículum, eso ya está siendo tratado. Pero, ojo, aquí estamos hablando de niños de 4 años. Yo, obviamente, esto no es el una cuento. pausa en eso, pero la pregunta, volvamos al origen de mi pregunta. Reconoce el diputado que cuando decidieron citar al ministro de Educación no se había leído todavía el cuento. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, yo creo que ni Juan Antonio ni el resto de los diputados de la UDI se lo leyeron, porque cuando yo los vi por la televisión, sorprendido, la verdad, con esa actitud, tenían una impresión de internet de la cubierta del libro. Eso me queda de manifiesto que no tenían el libro. ¿Se había leído alguno de los diputados y los parlamentarios el libro, no? No voy a hablar por lo otro. Pero lo que sí... Es difícil porque el libro se comenzó a distribuir el día de hoy, a quienes lo están solicitando, y nadie del Parlamento lo había solicitado. Entonces yo creo que aquí hay que ser responsables con las acciones que uno toma, especialmente a los representantes en el Congreso. El libro que tenemos acá, que me gustaría mostrarlo, si es posible, en la cámara. Esto es un libro, un cuento infantil, que Nicolás cuenta la experiencia que es vivir con dos papás. Y él cuenta la experiencia desde el punto de vista del amor, del respeto, de la educación, de la protección. No cuenta nada más. Él cuenta lo feliz que es viviendo con sus dos papás y que además aparece su mamá. Sí, su mamá Clara, que también los va a visitar y salen los 4 juntos. Así es. Aclarado, primer punto aclarado. Respecto a lo segundo que decía el diputado Coloma, que hay una imposición del Estado a los padres. Eso tampoco es cierto. Este libro no es material obligatorio, es optativo. Y cada establecimiento educacional, en conjunto con los educadores y con los apoderados, podrán escoger libremente si quieren distribuir o llegar al cuento, o sea, poder leer el cuento a sus hijos o distribuirlo entre los niños. Eso no es ninguna imposición, no es una obligación por parte del Estado. Esto es una decisión absolutamente libre y lo que nosotros estamos haciendo es distribuir un cuento infantil. Su respuesta frente a que no es obligatorio, según el señor Rementería. Mira, ayer cuando yo escuchaba a Rolando Jiménez, decía que se habían repartido a más de 300 jardines. Entonces, no me digan que esto se hace con la autorización o con conversación con los apoderados, con las distintas instituciones, si ya se había repartido. Habían 300 libros que, según dijo Rolando Jiménez, ya se habían entregado. Entonces, aquí la pregunta es... Le hago una pregunta, diputado. Si es que no es parte del currículum obligatorio, porque en eso convengamos todos que no, este libro no es parte del currículum obligatorio, ¿cierto? No, pero si la Junji llega a un acuerdo para distribuir, digamos también que si hay una intención del gobierno atrás de esto. Por eso, déjeme hacer la pregunta para que justamente me justifique usted eso mismo que enuncia ahora. Si esto no es parte del currículum obligatorio y lo que se hace es, la Junji hace un convenio para recibirlo, y cada jardín de la Junji se supone que puede decidir mostrarlo o no a los niños.
quiero que me explique por qué a usted igual le parece una imposición. Mira, a mí lo que me parece que debiese haber acá es una capacidad, en primero, de ver, porque esto va a quedar en las bibliotecas de los distintos jardines de la Junji, sin que se le haya preguntado nada a los papás. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es sacar a los papás del centro de la discusión para decirle, mire, yo Estado le entrego un libro a usted, Junji. Ojo, esto es un convenio firmado por la directora ejecutiva o vicepresidenta de la Junji, o sea, no es por cualquier persona que le dice, aquí le entrego el libro. Y aquí lo que yo quiero hacer, y aquí lo que yo quiero poner en consideración, es simplemente decir que aquí, ¿dónde queda que la familia sea la que pueda elegir qué tipo de educación? Preguntémosle a la señora Rentería, ¿dónde queda el derecho de la familia a decidir qué se le entrega? Porque si está a disposición del jardín y el jardín decide leérselo a los niños, ahí no tiene mucho que decir el papá. Bueno, yo creo que nuevamente hay una confusión con respecto a lo que dice el diputado. Pero una cosa a mí que me parece relevante poner en discusión. Estamos hablando también de jardines Junji. Por lo tanto, estamos hablando de personas que no pagan por estos jardines y que no es que si no les gustó el jardín se van a ir a otro a pagar en otro lado. Ese es el fondo del tema. Entonces, también le pongo ese otro lado de la moneda. Perfecto. Sí, bueno, primero decir que aquí hay una confusión tremenda por parte del diputado de la UDI y me imagino por el resto de sus colegas. Primero, y nuevamente voy a recalcar, esto es un cuento que es opcional y la comunidad educativa, porque aquí yo mucho he escuchado hablar a los parlamentarios de la derecha sobre comunidad educativa en la reforma educacional. Y aquí la comunidad educativa nuevamente va a escoger si va a querer leer o distribuir este cuento, y los educadores tienen la responsabilidad de poder sociabilizar esto con los padres y apoderados. Si el educador de mi jardín Junji, por ejemplo, si yo tuviera a mi hijo en un jardín Junji, decide que se pasa el cuento, ¿yo tengo algo que decir como pago mamá? Pero por supuesto, los apoderados tienen que tener un rol fundamental en la educación de sus hijos. Nosotros siempre hemos estado por esa arista. No todos, pues no todos lo hacen. Y yo me imagino que ya los diputados de la UDI pidieron un listado de todos los cuentos que hay en los jardines infantiles, porque si están hablando de que los padres deben involucrarse, bueno, me imagino que ya deben tener claridad de todos los que hay. Por otro lado, esto, como yo decía y recalco, esto es opcional y la comunidad educativa va a escoger. Ahora, por otro lado, esto es un cuento infantil, no es un manual de homosexualidad como lo plantearon en algún momento. Esto no es un cuento infantil que habla sobre la homosexualidad, habla sobre las relaciones afectivas de familia, el amor. Y el amor tiene distintas formas, el amor se presenta en familias diversas, y aquí lo que nosotros planteamos es una realidad que existe en nuestro país, que son las familias homoparentales. Perdón, como para agregar, no puede un partido político venir a cuestionar la forma de la familia, porque aquí lo que nosotros nos tenemos que considerar importante es la calidad de la familia. El día de mañana van a cuestionar que las madres solteras no pueden educar bien a sus hijos o que los abuelos no pueden educar bien a sus nietos, porque esos también son parte de las familias diversas. Demos la palabra al diputado Coloma. Diputado Coloma, vamos ya al fondo, porque tienen opiniones distintas sobre si es opcional o no, si hay libertad para los padres o no. Ya vemos que no hay punto de acuerdo en eso, pero vamos al tema de fondo. El contenido del libro. ¿Qué le parece inapropiado el contenido del libro, si es que hay algo que le parece inapropiado? Mira, dos cosas. Y voy a dar tiro a tu pregunta. Primero, Óscar dice que un partido político no puede venir a cuestionar. Yo le pregunto, ¿por qué no? Yo siento siempre, y esta es otra cosa que yo he sentido hace mucho tiempo, que los que no están con la postura tuya, Óscar, o del móvil, como que los atacan de homofóbicos, de que no son contrarios a la libertad. ¿Por qué no dejamos que los papás elijan? Si eso es lo que estamos diciendo aquí en el fondo. Mira, cuando yo no leí el libro, pero lo escuché completo, la lectura. Yo no digo que aquí hay un ataque a alguien, no digo que aquí se fomente una cosa, no, muy lejos de eso. Pero lo que sí creo que hay una falta de capacidad de involucrar a los papás en la formación. Dicho esto, vamos al tema de fondo, de lo que escuchó, ¿qué le parece que es interesante en el Es que me parece muy atinado un comentario que tú hiciste. Cuando tú dijiste... cuando estábamos hablando de esto, dijiste, los jardines de la Junji al final son para personas que son gratuitos. Y ese es el fondo del tema. Cuando el Estado asume la administración, ya sea de establecimiento de educación básica o media, o jardines prebásicos, al final es el que va dando el contenido. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros de esto. Que efectivamente, ¿y por qué? Porque el vocero Álvaro Elizalde... Se nos va a acabar el tiempo, quiero ir al tema de fondo. Álvaro Elizalde hoy día dijo que esto se va a conversar, la entrega con la comunidad educativa en circunstancias que ya estaban entregados 300 de los libros. Entonces, que no me digan ahora que justo ahora vamos a hacer una fórmula de entrega cuando ya están entregados. No, que los tengo que parar porque necesito ir al tema de fondo. Entonces ya nos quedó claro que hay diferencias sobre el tema de si es voluntario o no, si ya lo tenemos súper claro. Pero vamos al tema de fondo, que es el contenido de este libro. ¿Qué quiero preguntarles? Sinceremos también el debate, como hemos sincerado en otras cosas.
Diputado, yo me imagino que ustedes no han revisado cada uno de los libros que se reparten sin anuencia de los padres en cada uno de los jardines. Por lo tanto, algo tiene que haber en el contenido de este libro que les parezca especialmente preocupante, porque si no, hubieran citado antes por, no sé, el libro de las abejitas X no sé, por el ministro de Educación, por decirle algo, un nombre a un libro, pero ¿qué les preocupa del contenido de este libro? Porque tienen que haber cosas que pueden legítimamente parecerle preocupantes. Quiero saber qué le preocupa del contenido, de lo que escuchó. Lo que me preocupa del contenido es que se quiera involucrar a través de un libro a la formación que hace la familia de la educación de un hijo. Ese es el fondo del tema. Tú dices con todos los libros que se reparten. Sí, está bien, pero si tú me preguntas, ¿hay algo que encuentre absolutamente o completamente dramático del libro? Te digo sinceramente no. No, pero no dramático. A lo mejor algo que le parece no correcto, no fácil de comprender para un niño. Yo creo que para un niño comprender que se da como una situación absolutamente de la vida cotidiana. Cuando hay casos, yo no voy a decir que no, pero no voy a decir que es la gran cantidad de personas donde hay una pareja homoparental con una mamá. O sea, en el país son los dos papás más una mamá en una relación. Yo, de verdad, no es lo que considero que pase más normal. Yo sé que hay casos y ¿Qué le puede provocar a un niño enfrentarse a un cuento donde se le dice que una de tantas otras familias puede ser de dos papás? No, si no es que le pase a algún niño. Es cómo, hasta dónde vamos a involucrarnos en la formación de un niño sin escuchar a los papás. Sí, aquí hay un tema... Pero insisto, sobre el tema de fondo, ¿es complejo para un niño que se le diga, mire, porque es lo que pasa aquí en el cuento, hay hartos tipos de familia y uno de los tipos de familia puede ser de dos papás? ¿Eso puede ser complejo para un niño? Lo que pasa es que, mira, yo aquí tenemos una diferencia respecto de qué es lo que es el debate de fondo. Te soy sincero, para mí el debate de fondo es dar a los papás la posibilidad de educar a sus hijos, que ellos tengan eso. Yo sé que quizás largamente en la primera parte. Otra respuesta de parte mía. No, porque me gustaría también saber que si usted encuentra que está estupendo este libro, ya. No encuentro que está estupendo. Y tú me dices a mí, obviamente yo tengo una hija de 5 años y una hija de 1 año. Yo a mi hija de 5 años yo decidiré cuándo hablar estos temas. ¿Usted le leería a su hija de 5 años este libro? Hoy no. ¿Cuándo se lo leería? ¿Cómo a qué edad? Tendré que conversarlo con mi señora, tendré que ver el estado moral de ella. No sé, 8 años, 10 años, no te podría dar una cifra. Tengo una hija de 5, quizás si tuviera una de 15 podría decir cuándo había llegado ese momento. Le damos la palabra al señor Rementería. Quiero saber si usted cree que el tema de fondo realmente es el derecho de los padres a decidir sobre lo que se les entrega a los niños, o si usted cree que aquí hay un cuestionamiento al texto en sí. Bueno, aquí claramente los padres tienen el derecho a decidir. Esto ya lo hemos dicho, no es un texto obligatorio, va a estar en las bibliotecas y la comunidad educativa tiene que decidir si va a distribuir, leer el cuento o no. Yo creo que la libertad de los padres, poder decirle a su educador si le lee el cuento, le presta el cuento a su hijo o no, es su libertad. Nosotros tenemos que dar las opciones y eso es lo que estamos haciendo. Esto es una historia de amor en una familia homoparental, nada más. Y lo que está diciendo ahora el diputado se basa absolutamente en prejuicio. Yo he escuchado de que, yo recién hoy día escuché, en la mañana decía el diputado, escuché el cuento, pero la acusación, la solicitud de citación fue el día de ayer, es decir, citó al ministro con pero solamente... no hay que ser un genio para entenderse cuál es el entonces me queda súper claro que tú estás actuando, juzgando el libro por su cubierta, es decir, a base de prejuicio. Para una niña de 4 años, sí, perdón, yo te escuché. Perdona, pero yo no voy a citar a un ministro porque leí la cubierta de un libro. O sea, si yo leo el contenido y no me gusta el contenido por lo que tiene, por los aspectos técnicos, digamos, psicopedagógicos del libro, citaré al ministro para que dé las explicaciones. Pero tú acabaste de decir que no tienes ningún problema tampoco con el contenido del libro. Yo no dije eso, dije que no tengo ningún problema, ojo. Escúchemelo. No dije que no tengo ningún problema. Yo difiero del fondo del libro. Lo que pasa es que lo que dije que es distinto es que aquí no veo ninguna actitud que sea particularmente ofensiva. Eso fueron mis palabras. ¿En qué difiere del fondo del libro? Muy interesante eso que dijo. Yo difiero en el fondo del libro, que creo dos cosas. En primer lugar, que cuando uno, y aquí voy a hablar quizás un poco como papá también, cuando uno está formando una familia, cuando uno está formando un niño, yo creo que uno le entrega ciertos valores, cierta forma de pensar, una sociedad, un ideal de sociedad. No estoy diciendo que existan las familias perfectas, no estoy diciendo que la única forma de relación perfecta sea un papá y una mamá y una hija, porque hay muchas relaciones abuela, nieta, tío, hay otras formas también que la vida nos ha ido llevando hacia esos casos. ¿Pero para usted es más ideal una familia de papá y mamá que una familia de mamá sola o de papá? No, es que la vida te va llevando por distintas cosas. Si tú me dices a mí, si yo pudiese elegir, obviamente elegiría que siempre hubiese un papá o una mamá, eso es la verdad. Muchos casos donde no se da eso, y jamás voy como intentó decirlo Oscar, jamás voy a hacer un prejuicio porque hay una mamá soltera y eso me va a llevar, jamás
Jamás lo haría. Jamás lo haría con un papá soltero. Y tampoco voy a tener un prejuicio inicial respecto de una pareja homoparental. Pero distinto es querer formar a los 4 años. Porque si este libro o un libro parecido tuvieran 15, estaríamos hablando de otra situación. Pero son niñitas o niñitos de 4. Y ahí es donde yo, pero en particular, cuando digo cómo quiero formar yo mi familia, y como muchas personas se me han acercado hoy día para decirme, oiga, yo quiero formar a mi familia, deje también que pueda elegir, porque con todo respeto, Óscar, cuando la presidenta o vicepresidenta, no sé cuál es el cargo, de la Junji, está firmando un convenio y se lo está haciendo llegar y le dice, ahí está el libro, discutan, lo que ella está haciendo, el libro perdón, y lo van a leer. Lo siento, a propósito del libro, tenemos un tema de libros, se nos acabó el tiempo y les agradezco muchísimo a los dos que hayan venido a debatir. Tal vez lo más relevante, más tener la posibilidad y la disposición de venir a debatir sobre estos temas. Yo te agradezco, bueno, y lamento los prejuicios que claramente quedaron en evidencia por parte del diputado. Es un absoluto prejuicio. Hablando del libro, los voy a dejar a ellos discutiendo para trasladarnos, y les agradezco, para trasladarnos hasta la estación Mapocho, donde hay muchísimos libros, porque es la Feria Internacional del Libro de Santiago.